Ahorita la Fiscalía General del Estado de Querétaro, pues detuvo al ex notario titular de la notaría número 24. 24 fue remitido al Centro de Reinserción Social de San José el Alto, el ahora ex notario público número 24 aquí en el estado de Querétaro, y que fue detenido este fin de semana precisamente por elementos policiales de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Bueno, gracias. También esta semana le comenté sobre estas modificaciones que dio a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Invalidó la fracción del artículo 14 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro que exigía a los nacidos en la entidad el requisito de tener una residencia efectiva de cuando menos 5 años en el estado para poder pues competir en las elecciones para gobernador. Por unanimidad, el Pleno de Ministros señaló que este requisito excedía a lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución General, donde la residencia efectiva se exige solamente a los no nacidos en el estado que buscan además o que pretenden gobernar, lo que implicará, que lo decíamos la semana pasada, implicará situaciones interesantes, muy interesantes rumbo al 2021. Mucho le agradezco al doctor Norberto Alvarado Alegría, que es experto en la materia, doctor en Derecho Constitucional, para que nos precise y nos aclare justamente este tipo de situaciones a propósito de lo que tiene que ver con la ley electoral del estado de Querétaro. Mi querido doctor, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, don Aurelio. Buenos días. Un gusto saludarte, a ti y a todo tu auditorio, como siempre. Muchas gracias. Gracias igualmente por tomarnos la llamada. Y bueno, muchos nos preguntamos cómo debemos interpretar justamente esta situación que tiene que ver con esta modificación, incluso a la ley electoral, previo a lo que puede ser un proceso electoral como en el 2021 vamos a vivir en Querétaro y a nivel nacional, mi querido doctor. Sí, mira, hay una acción de inconstitucionalidad que se promovió por el partido Morena, que es parte de lo que resolvió, valga la expresión, en parte la Corte la semana pasada. Esta acción de inconstitucionalidad plantea 25 distintas impugnaciones respecto no solo de la ley electoral, sino también de la ley orgánica municipal y de la ley de medios de impugnación, todas aquí del estado de Querétaro. El Pleno de la Corte efectivamente la semana pasada resolvió una parte de esas 25 impugnaciones, sí, que tienen que ver con cuestiones de paridad de género, con cuestiones de voto en el extranjero, de la organización de los consejos electorales, las suplencias de los presidentes municipales y entre otros también los requisitos para ser gobernador en el caso del artículo 14, como bien lo mencionabas tú, de la ley electoral del estado de Querétaro. Y me parece que aquí los dos temas más significativos, no porque los otros no sean importantes, sino porque la mayoría de ellos fueron rechazadas, estas impugnaciones, o declarados infundadas los conceptos de violación, los agravios que plantea el partido Morena. Efectivamente, se debe leer la ley electoral acorde con la Constitución Federal en su artículo 116 y acorde con la propia Constitución local del Estado en el artículo 50, si mal no estoy, que señala cuáles son los requisitos que necesita cumplir cualquier persona que quiera ser candidata a gobernador en un estado. El artículo 116 de la Constitución Federal señala que para ser gobernador, entre otros, se requiere dos situaciones que son disyuntivas, es decir, es una u otra. Ajá. Es ser nativo del estado correspondiente, en este caso, pues, haber nacido en Querétaro. Sí. Y la otra es para aquellos que no son nativos del estado, que son mexicanos pero que no han nacido en el estado del que desean participar para ser candidatos a gobernador, pues tener una residencia efectiva de cuando menos 5 años. Sí. Entonces, la ley electoral del estado, lo que sucedía es que
se señalaba simple y sencillamente que se requerían los 5 años de residencia efectiva, pero no hablaba de los nativos del estado. Sí. Entonces esto se interpretaba como que no era acorde se interpretó más bien por la Corte que no es acorde con lo que señala la Constitución, y se dejó, digamos, inválido esa porción legislativa del artículo 14, y ahora lo que tenemos que leer, o como tenemos que leerla, pues es atendiendo a lo que dice la propia Constitución Federal. La Constitución Federal dice que, como ya señalábamos hace un momento, sí, que para ser gobernador, entre otros requisitos, se necesita o haber nacido en el estado simplemente, decir, como en el caso de varios queretanos, que pues, simple y sencillamente el hecho de haber nacido aquí nos da la posibilidad de poder ser candidatos no solamente a gobernador, sino a cualquier cargo de elección popular, como pudiera ser diputado local o pudiera ser también miembro del ayuntamiento, sí, o gobernador, o bien para aquellos que no han nacido en el estado pero que ya tienen aquí un tiempo significativo, pues una residencia efectiva de 5 años. Entonces esto es lo que interpretó la Corte, que la ley electoral se quedó, digamos, corta, valga la expresión, sí, sí, al omitir que este requisito o esta posibilidad, esta hipótesis de ley de que los nacidos no necesitan cumplir con la residencia, solamente las personas que pues de alguna manera no han nacido en la entidad, sí necesitan cumplir con esta residencia de cuando menos 5 años. 5 años. Y ya tuvimos un caso de un reciente gobernador queretano, Francisco Garrido Patrón, que pues era oriundo de la Ciudad de México y que después tuvo oportunidad de gobernar Querétaro, justamente apoyándose en estas consideraciones que tú comentabas, mi querido doctor. Sí, así es, y no solamente en el caso de Querétaro, en muchos estados ha habido candidatos a gobernadores, uh-huh, que no siendo nativos del estado, es decir, más bien no nacido en el estado de Querétaro, se considera, podían participar porque cumplían con este requisito de la residencia de la que estamos hablando, de 5 años. Sí, 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 sí. No, 5 años efectivos antes de la elección. Hay que demostrar el tener una residencia consecutiva durante esos 5 años, ¿no? Sí. En el caso de los que hemos tenido la posibilidad, por ejemplo, de nacer aquí en Querétaro, pues no tenemos la necesidad, no tendríamos la necesidad, si quisiéramos ser candidatos, de cumplir con este requisito, claro, de tener 5 años de residencia efectiva. ¿Y qué pasa con aquellos que quisieran participar en el 2021, que nacieron en el estado de Querétaro, pero que tienen una residencia en otro estado de la República, en otro estado de la República? ¿Qué pasaría en ese caso entonces, mi querido doctor? La Constitución Federal es muy clara, en ese sentido señala que cualquier persona nacida en el estado, sin necesidad de cumplir con esa residencia, puede participar como candidato a cualquier cargo de elección popular, y sobre todo aquellas personas que por cuestiones de trabajo, de alguna comisión o de estudio, pues están fuera del estado, ¿no? Sí, sí, el tema de la residencia es un tema que inclusive ni siquiera regula la ley electoral, la regula en este caso la ley orgánica municipal. Es una de las impugnaciones que manifestaba la acción de inconstitucionalidad del partido Morena, y que fue desechada por la Corte, porque pues no es una legislación o no es una ley que regule cuestiones en materia electoral. Entonces, en ese sentido, pues simple y sencillamente tenemos que acudir a lo que dice ya la Constitución Federal, uh-huh, en el sentido de señalar que son requisitos o hipótesis que son disyuntivas. Tienes que cumplir una o la otra para poder participar constitucionalmente en un proceso electoral, por lo menos, ¿no?, en nuestro país en estos momentos, en estos tiempos. Así es. Mi querido doctor, y eso es algo que tiene ya mucho tiempo, no es algo nuevo, es algo que ha existido pues prácticamente desde que la Constitución de 1917 se expidió, se promulgó. A mí me parece más interesante el tema, si me permite, sí, por supuesto, de la parte
de la paridad de género, que viene a aclarar ahí un punto que estaba medio, ¿cómo podríamos llamar? Pues todavía no muy claro en la legislación electoral, ¿no? Aunque ya teníamos en nuestra legislación desde hace algún tiempo este tema de la paridad de género, tanto horizontal como vertical, en el sentido de que se tienen que hacer bloques tanto para las candidaturas de diputados como para las candidaturas de ayuntamientos, para poder, a partir de esos bloques de donde se obtiene la votación más alta o la votación media y la votación más baja de cada partido político, el ir alternando candidatos a diputados y candidatos a presidentes municipales, y también en las listas de regidores, de hombre-mujer o al revés, mujer-hombre, un género distinto. Se aclaró o se debe interpretar de manera progresiva que para las listas de representación proporcional, que son los famosos plurinominales, como le llamamos generalmente, se tiene que leer en términos de los derechos humanos de manera progresiva y de manera amplia, que las listas, tanto de diputados como de regidores plurinominales, solamente las plurinominales, es decir, las de representación proporcional, debe de leerse que aquellos géneros que fueron en la elección pasada en primer lugar, en este proceso electoral deben ser cambiados. Correcto. Es decir, si en el 2018 quien encabezó la lista de plurinominales a la legislatura o a la lista de regidores en los ayuntamientos fue esa fórmula fue de género masculino, el primer lugar, hoy tiene que ser en esta siguiente mujer. Y viceversa. Si fue mujer, tendrá que encabezarla un hombre. Esto no es un cambio como tal a la ley, porque se declaró que la ley de Querétaro sí cumple con estos principios de paridad de género que obliga a la Constitución Federal. Simple y sencillamente se interpreta que ahora en aquellas listas, solamente las plurinominales, que hubo en primer lugar una fórmula de un género, en la siguiente elección tiene que ser del género distinto. Por eso dicen, dígame, doctor, es decir, si en la elección pasada, en la fórmula del partido X, iba el género masculino en primer lugar, ahora en esta elección tendrá que ir en primer lugar una del género distinto. Correcto. Y viceversa. Por eso hay muchos que dicen especulaciones. Sin embargo, mi querido doctor, estoy platicando con el doctor Norberto Alvarado Alegría, es que ahora toca mujer, por ejemplo, en el caso de la candidatura a la presidencia municipal de Querétaro, por decir algún tema. ¿Eso es así? No. Es solamente es un error también de lectura de la ejecutoria que está votando el Pleno de la Corte, que además no terminó de resolver los 25 asuntos. Dejó todavía pendientes algunos asuntos que están o que serán enlistados para la próxima sesión. No, lo que se aplique solamente en el caso de las listas de representación proporcional o de los plurinominales, que recordemos, hay tanto una lista de plurinominales que presentan los partidos en la legislatura como en los ayuntamientos. Bueno, pues estaremos para regidores y que obviamente aplicará en este proceso electoral 2021 para Querétaro y a nivel nacional, ¿no? Al nivel nacional. Es parte de la paridad de género de la que hablabas. Sí, en el caso de los presidentes, de los candidatos a presidentes municipales, don Aurelio, se tiene que observar una regla de paridad horizontal que ya estaba en la ley y que ya se aplicó en el proceso pasado, donde los partidos políticos tienen que hacer 3 bloques. Recordemos, hay 18 ayuntamientos en el estado, entonces tendría que hacer 3 bloques de 6 cada uno. Estos bloques se forman de la siguiente manera: se toman los resultados de la elección anterior, donde se tuvo el mayor porcentaje de votación, es el primer bloque de seis municipios. Luego se forma un segundo bloque donde se tuvo, digamos, la votación intermedia, y un tercer bloque donde se tuvo la votación más baja por cada partido. Estos 6 grupos, estos 6 bloques, contienen 6 municipios cada uno de ellos. De esos 6 municipios,
Los partidos políticos tienen la libertad de determinar en esos 6 bloques 3 candidatos hombres, 3 candidatos mujeres en cada bloque. ¿Sí? Esto quiere decir que, por ejemplo, como usted lo señala, en el caso del municipio de Querétaro, si hoy en día quisiera participar por el partido que está gobernando o que encabeza el ayuntamiento, porque el ayuntamiento es un órgano colegiado, que es en este caso el PAN, si lo encabeza una persona del género masculino como lo es, pues puede ser otra vez una persona del género masculino, siempre y cuando en ese bloque se cumpla con la paridad horizontal de que vayan 3 candidatos, hombres y 3 candidatos mujeres que encabecen la fórmula de ayuntamiento. Por eso se permite que los partidos políticos, en la libertad que tienen de autodeterminar internamente a sus candidatos, decidan cuál de esos municipios en cada bloque encabezará un género y cuál encabezará otro género distinto. Qué interesante, qué interesante. Y creo que vamos a tener que seguir platicando a propósito de que ya arrancó por lo menos este proceso a nivel nacional. El próximo mes, en octubre, arranca ya el proceso electoral formalmente en el estado de Querétaro y tendremos que conocer esos detalles de lo que tiene que ver con la Constitución y la ley electoral, mi querido doctor, si no tiene usted inconveniente. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, pues muchas gracias otra vez y mandamos un abrazo y un saludo y como siempre gracias otra vez. Un abrazo y un saludo para usted y para todo su auditorio. Buenos días. Gracias, es el doctor Norberto Alvarado Alegría, experto, doctor en Derecho Constitucional, hablando de estos temas que sin duda alguna para muchos de nosotros son importantes por lo que puede significar y representar esta participación político-electoral regulada con la perspectiva, con la lógica de lo que tiene que ver con nuestra propia Constitución, pero también con lo que tiene que ver con las reglas de la ley electoral en el estado de Querétaro que están vigentes y que se tendrán que aplicar para este próximo proceso 2021 en el estado de Querétaro. 8:07 a.m, nos fuimos un poquito tarde, hacemos la pausa, regreso enseguida, voy a platicar con mis amigos, además, estos amigos de las bicicletas que además a través de esta asociación también están generando que mañana, que es el Día Mundial Sin Auto, podamos lograr que realmente, por lo menos aquí en Querétaro, tengamos chance de utilizar la bicicleta como un medio alternativo de transporte. 8:07, pausa, volvemos, opinión la más importante. Sigue informado a través del 101.1 de tu FM con Aurelio Peña. Así sucede, Querétaro. En el Marqués, saber cumplir es creer en nuestros jóvenes y abrirles el camino. Con más de 14 millones de pesos en becas escolares contribuimos a forjar sus metas y más de 33 millones para transporte escolar seguro y digno. Enrique Vega Carriles, saber cumplir. Segundo informe de gobierno, municipio del Marqués. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal.